La sociedad humana ha cambiado mucho a lo largo de su historia y ha sido influenciada por varios factores. Tenemos el factor político, económico, religioso, ambiental y tecnológico. Sin embargo, en estos últimos años hemos sido testigos del aumento de problemas en la sociedad, que ya existían en el pasado, pero que ahora son de carácter general. Uno de ellos es la violencia, y la violencia adopta muchas formas. Tenemos, por ejemplo, la violencia física, también la violencia psicológica. Un nuevo tipo de violencia que se da en los centros de estudio es la violencia escolar, más conocida como el bullying, que es una mezcla de ambas, de las anteriormente mencionadas. Sin embargo, en el Perú, en estos últimos años, hemos visto un notable aumento en un tipo de violencia en particular. Es la violencia sexual bajo la modalidad de acoso en espacios públicos. Y de esto trataremos en este video. Al hablar de acoso sexual en espacios públicos, nos referimos a toda conducta o acto de connotación sexual realizado por una o más personas en contra de otra u otras, sin su consentimiento. Este tipo de conducta ofende a la víctima y atenta contra sus derechos fundamentales, como la libertad, la dignidad y la integridad y el libre tránsito. Por lo general se realiza esta conducta al aire libre, ya sea en la calle, usando el servicio de transporte público, mediante actos de connotación sexual, ya sean palabras obscenas, tocamientos, gestos que cohíben e intimidan a la víctima. Y es importante mencionar que gran parte de las personas que sufren este problema del acoso son mujeres. Así, un estudio realizado por la Universidad Católica del Perú en el año 2013 reveló que gran parte de las personas que decían haber sido víctimas de acoso sexual en lugares públicos eran mujeres. Y es triste mencionarlo que el Perú actualmente ocupa uno de los primeros lugares debido a casos de denuncias de violación sexual en toda América Latina. Viendo esto, en el año 2015 se promulgó en nuestro país una nueva ley, la Ley 30314, o la Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, que, como el nombre indica, busca tratar de corregir este problema social. Es por eso que ahora hemos decidido hacer una pequeña encuesta con una serie de preguntas a algunas personas para conocer la opinión o sus propias opiniones sobre el problema y sobre qué lo origina. Hemos decidido hacer 10 preguntas, de las cuales realizaremos todas según nos permitan las circunstancias de cada persona. Conoceremos su punto de vista y después analizaremos con ustedes qué lleva detrás de las cuestiones y las respuestas de los ciudadanos. Veremos ahora las preguntas en la pantalla y después veremos también las entrevistas. Bueno, estamos aquí con una señora que vamos a entrevistar acerca del problema que se ve en nuestra sociedad del acoso sexual en espacios públicos. Señora, dígame usted, ¿alguna vez ha sido testigo o víctima de algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, como por ejemplo calles, lugares donde la gente transita? Bueno, realmente he visto, pero a mí no me ha pasado. Qué bien. ¿Tiene usted alguna idea sobre la ley que previene y sanciona esta conducta en nuestra sociedad, que es la ley contra el abuso sexual en espacios públicos? Yo estaré de acuerdo. Muy bien. ¿Por qué cree usted que se promulgó esta ley en el Perú, esta ley que sanciona el acoso sexual en las calles? Hay muchos niños. Porque hay muchos casos, tanto las niñas, mayormente las niñas lo que están pasando, porque no tienen defensa como personas adultas. Eso, qué bien. ¿Diría usted que el acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia contra la mujer o la persona que sufre? Claro que sí, es violencia. Según su opinión, ¿cuáles creen que serían las posibles causas que originan este problema en nuestro país? Sabiendo bien los varones, yo les diría que tengan una pena, una sanción, una cárcel también, porque no puede ser una niña que tenga abusando. Eso, ¿no? ¿Por qué cree que usted que la incidencia de este problema es mayor en las mujeres que en los hombres? Porque mayormente las mujeres no son indefensas, realmente no saben defenderse.
y otra cosa, mayormente son adolescentes, personas adultas con sus hijos, estamos comunicando. Eso, qué bien. Dígame, ¿diría usted que los medios de comunicación, como es la televisión o los periódicos, influyen en la forma como se ve a las mujeres en la sociedad en la que vivimos? Eso es muy cierto. ¿Cree usted que el machismo es la única causa del aumento del acoso sexual en las calles? Sí, por supuesto que hay muchas personas que piensan machistas, pero realmente agradecería que me estás tomando lo que está en la Biblia, lo que realmente recibimos al Señor, entiende, comprende la situación, la mayoría no son machistas. Eso, qué bien que usted piense. Dígame, ¿diría usted que esta ley podrá acabar o por lo menos frenar este problema social que abunda en el Perú? Siempre y cuando cada presidente sea un interés actual, se lo frena, lo cambia. Le pone una sanción. Ah, ya. Ok, muchas gracias por su tiempo, señor. Esta tarde nos encontramos con una persona que también nos va a ayudar con esta encuesta. Por favor, ¿me podría decir su nombre? Flor de María Benítez. Muchas gracias por participar con nosotros en esta entrevista. Dígame, ¿usted alguna vez ha sido testigo o víctima de algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, por ejemplo, calles, en el transporte público, en algún lado? Yo sí, una vez el año pasado, y muchas veces el año pasado, cuando estaba esperando mi carro, había una persona que me estaba tomando foto en la parte de atrás. Cuando empezaron la voz del carro, la señora mira y el hombre justo le pesqué haciendo así, tomándome foto en la parte del trasero, ¿no? Y cuando le insulté, dijo que estaba mirando arriba, su amigo se hizo loco. Y cuando le iba a tirar un cachetadón, se fue, se le retiró, y así muchas veces en el carro, así los mañosos me han tocado, pues, ¿no? Y yo en algunos casos les he tirado un puñete, pero algunos se hacían las víctimas, se hacían los locos que no hacían nada, y esas cosas es lo que pasé yo misma. Es lamentable y yo también entiendo su frustración, señora. Dígame, ¿usted tiene idea de o conoce la ley 30-31-4 o la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en las calles, por ejemplo? La ley no lo sé exactamente, pero qué bueno que haya existido la ley para esos depravados que en la calle a muchas mujeres pasamos de estos casos, no solamente yo, hay muchas mujeres que se quejan de lo mismo, y qué bueno que existe esa ley. Mire, sí, justo esa ley que se dio el año pasado es para poder sancionar a las personas, la conducta de las personas, la conducta impropia de connotación sexual, cuando agreden sexualmente a una persona en la calle y no había cómo defenderla. Ahora, según esa ley, sí se puede sancionar con una multa para que eso no se vuelva a repetir. ¿Por qué cree usted particularmente que se tuvo que promulgar esta ley aquí en el Perú? Porque yo creo que muchas mujeres pasan por lo mismo que yo he pasado, y que se han quejado incluso por televisores, por los periódicos, y por esa misma razón creo que ya estamos cansados de eso, y qué bueno que exista y que lo sancionen a esos depravados, pues. Muchas gracias por su sinceridad. Es cierto, ¿no? Muchas personas se han quejado y actualmente es un problema muy grande, ¿no? Que no tiene solución. ¿Diría usted que ese acoso sexual que sufren las personas, que a veces sin proponérselo, es una forma de violencia para con ellas? Sí, es una violencia y debería de haber alguna sanción, o meterlos presos, no sé, sancionarlos. Porque por mí fuera de repente hasta pegarlos, matarlos, pero sí debería de existir una sanción para ellos. Es cierto, ¿no? Mire, ¿cuál cree que usted que serían las posibles causas que originan este problema en nuestro país? O el origen, o qué razones tendrá la gente para actuar de esa manera. ¿Qué piensa usted, por ejemplo? La verdad, no sé, desde la niñez creo que no tuvieron el cariño, o no un consejo de un padre, algo así, o de repente llevan algún trastorno, por eso mismo actúan de esa manera. Debe haber algún motivo, y deberían de consultar a un doctor o hacer alguna cosa para que puedan cambiar su forma de ser. Es cierto, y gracias por su opinión nuevamente. ¿Usted por qué cree que la incidencia de este problema del acoso sexual en las calles la sufren más las mujeres que los varones? Porque la ley se ha dado para ambos, ¿ah? O sea, para la mujer y el varón que sufre esta conducta. Pero ¿por qué será que solamente la mayor parte de las mujeres son víctimas de este problema?
Yo creo que hay veces, creo que los hombres al mismo, a veces interpretan mal cuando una mujer se viste un chorcito, una minifalda, para ellos es mal. De repente yo me pongo un pantalón pegadito porque eso me gusta, pero para algunos es mal eso y como que uno está provocando, pero no es así, es porque es la moda y nos gusta. En verano hay veces la gente se usa su chorcito, las mujeres, pero hay mañosos que ya les están metiendo la mano porque a ellos les gusta y esa es su vestimenta, pues no se les puede cambiar, ¿no? Por eso creo que también los mañosos ya interpretan mal eso. Eso es cierto, entonces nos damos cuenta que es un problema no solo de la persona, sino de qué es lo que tiene en la mente probablemente, ¿no? ¿Diría usted que los medios de comunicación influyen en la forma en cómo se ve a las mujeres ahora en nuestra sociedad? Por ejemplo, cuando usted prende la televisión o usted ve una portada de un diario muy popular en el país, ¿usted diría que eso influye en cómo la gente ve a las mujeres? Sí, también, porque a veces, en vez prendes la tele, ya ves la chica ya semidesnudas, o en los periódicos la chica ya prácticamente están posando y los hombres ven eso, más ven el cuerpo, ya se imaginan cosas. En parte también creo porque ya muchas cosas aparecen en los periódicos, las mismas mujeres se visten ya descaradamente, en pocas palabras, pues yo creo que eso ya hace a los hombres que ya su mente cochina que tienen hace que vean todo mal, depravado. Es cierto, ¿no? Y ahora con el aumento de la tecnología uno se da cuenta que eso está agravándose y más personas tienen que sufrir este problema, ¿no? Dígame usted, ¿cree que el machismo será una causa del aumento del acoso sexual en las calles? Porque como la mayor parte de las personas que la sufren son las mujeres, ¿usted cree que esa conducta machista sería una causa para este problema del acoso? Sí, creo, hay hombres muy machistas también, a mi parecer creo que sí. Es cierto, ¿no? Y el machismo, como bien sabemos, es la tendencia de que el varón es superior a la mujer y la mujer para ella es un objeto sexual que puede usarlo a su antojo, ¿no? Y usted tiene razón, ¿no? Se ve mucho en la sociedad. ¿Piensa usted que esta ley podrá hacer algo, quizás por lo menos frenar este problema social que existe en el país? Porque ahora se van a poner multas hasta de 3.000, 4.000 soles para aquella persona que, por ejemplo, se encuentre, que se le denuncie y se le pruebe que ha hecho acoso sexual sin su permiso de la otra persona, puede llegar hasta ese multa. ¿Usted cree que podrá hacerse algo? ¿La ley servirá de algo? ¿Qué piensa usted? Creo que sí, pero si la gente lo sufre eso, que se quejen, que no se queden callados, porque hay muchas mujeres que sufren eso y lo malo es que se quedan callados, pero qué bueno que haya existido. Si sufren algún acoso, que denuncien, que lo denuncien y para que así tengan miedo los hombres que acosan a las mujeres. Es cierto, y compartimos todos nosotros también ese deseo de que alguna vez siempre se solucionen los problemas en la sociedad, ¿no? Para bien. Muchas gracias por su tiempo y por su testimonio y con nosotros. Gracias. Con un joven que también queremos hacer las mismas preguntas. Disculpa, joven, ¿cuál es tu nombre? Steve Barrientos. Mucho gusto y gracias por acceder a hacer esta entrevista conmigo. Dime, ¿alguna vez tú has sido testigo o víctima quizás de algún tipo de acoso sexual en espacios públicos? Por ejemplo, en calles, yendo a tu centro de estudios, en el parque, en algún sitio. ¿Alguna vez has sido testigo o víctima? Bueno, sí, más que nada he visto cómo es que varios hombres acosan en las calles públicas a las mujeres, ¿no? Más que nada yendo a mi centro de estudios. Ya, qué bien. Mira, en realidad sí es cierto, ¿no? Tu respuesta es muy cierta. Dime, ¿tú alguna vez has escuchado o tienes ideas sobre la ley 30.31.4 o la ley contra el acoso sexual en espacios públicos? He oído algo leve sobre eso, pero no estoy tan enterado en qué consiste. Bueno, en realidad, mira, esta ley lo que busca es promover la sanción para las personas que acosan a otras personas de connotaciones sexuales en las calles, en el transporte público, y trata de frenar eso, ¿no? Ese es el propósito de la ley, ¿no? Prevenir y sancionar esa conducta de índole sexual en los espacios públicos. Una pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué crees que esa ley se tuvo que promulgar en el Perú? ¿Qué piensas tú sobre este problema? Me imagino que debe ser porque en el Perú han visto el aumento de este tipo de cosas en las calles, ¿no? Por eso es que se han visto obligados a poner una ley que nos obligue a evitar hacer eso, ¿no? Creo yo que en el Perú se debe hacer eso.
Eso es muy cierto, yo también concuerdo contigo. Dime, ¿dirías tú que el acoso sexual callejero es alguna forma de violencia contra la persona que sufre? Yo creo que sí, pues, más, yendo más allá de lo físico, afecta emocionalmente a la persona que lo recibe, así que yo sí diría que es un tipo de violencia. Eso, ¿no? Dime, según tu opinión, ¿cuáles serían las posibles causas que originan este problema del acoso sexual en las calles, especialmente aquí en nuestro país como el Perú? Bueno, yo creo que se debe mucho a la actitud de las personas a quienes se les trata así. En la mayoría de los casos, las mujeres no ponen un alto o simplemente dan pie a que el hombre siga haciendo esto, porque generalmente es el hombre quien hace esto. Así que yo creo que un cambio en la forma de actitud cambiaría esto, pero creo que la actitud que tienen las mujeres hacia esto dan pie a que el hombre también, incluso su forma de vestir, provoca esto. Bueno, ese es cierto, tu punto de vista es muy válido. Y justo da pie a esta pregunta que te voy a hacer. Mira, ¿por qué crees que justo esta incidencia de este problema del acoso sexual sea mayor en las mujeres que en los hombres? Explicaste un poquito de eso, de la vestimenta. ¿Podrías explicarnos un poquito más tu opinión sobre ese punto? De por qué sí más en las mujeres sufren eso que los propios varones. Bueno, la moda actualmente está más enfocada en las mujeres y hay más variedad, y por eso es que este, creo yo que las mujeres provocan más algo en los hombres, en su forma de vestir, ¿verdad? Es más llamativo y la moda actual también da mucho que desear. Así que el que una mujer use esto da pie a que el hombre también sienta algo entre sí y se motive a lanzar ese tipo de cosas en zonas públicas. Es cierto lo que dices, Steve. Realmente eso vemos ahora. La moda es una tendencia en nuestro Perú, ¿no? En este país. Tú, según tu opinión, Steve, ¿dirías que los medios de comunicación influyen en la forma en cómo se ve ahora a las mujeres en nuestra sociedad? Por ejemplo, en la televisión, los periódicos, ¿influirán en nuestra forma de ver a la mujer? ¿Qué piensas tú? Yo creo que bastante, porque cuando uno imita algo es porque lo ha visto, y en la televisión lo que se promueve es ese tipo de vestimenta, ¿no? Muchas mujeres quieren copiar esto, así que por simple imitación se visten así, y es lo que llama mucho la atención, da mucho deseo cuando están vestidas así en las calles. Gracias por tu sinceridad y eso es cierto, ¿no? Dime, ¿crees tú que el machismo es la única causa del aumento del acoso sexual? Porque bueno, el machismo en realidad es esa creencia de que el varón es superior a la mujer y bueno, puede hacer con ella lo que le dé la gana y nadie le tiene que decir, ¿no? Que está mal, ¿no? La mujer especialmente. ¿Tú creerías que ese machismo, este machismo que hay en el Perú sería una causa principal del acoso sexual hacia la mujer aquí en el Perú? Yo creo que hay varias causas que pueden ocurrir, el machismo sería una de ellas. Y quizás el hombre no se pone en el lugar de la mujer a ver cómo se siente, ¿no? Y piensa que por ser hombre puede decir lo que él desea, pero justamente lo que me cuentas es que esto espero que traiga muchas mejoras en la sociedad. Eso, ¿no? Es cierto, ¿no? Dime, ya una pregunta de opinión para ti, Steve, que nos estás ayudando con esta encuesta. ¿Dirías tú que libertad es lo mismo que decir libertinaje, hablando un poquito de conceptos? Según tengo entendido, no, es diferente, ¿no? Libertad es el hecho de ser libre como persona, ¿no? De poder hacer todo lo que uno desea hacer. El libertinaje abarca mucho más, ¿no es cierto? Hacer lo que uno quiere puede ser incluso algo malo, construir lo que uno quiera, yendo más allá de lo moral, ¿no? Moralmente se vería mal el libertinaje. Eso, gracias por tu opinión sobre este punto, Steve. Para terminar, ¿piensas tú, Steve, que esta ley podrá acabar o por lo menos frenar un poco este problema social que vemos ahora que es el acoso en las calles aquí en el Perú? ¿Crees que servirá de algo esa ley nueva que se ha dado el año pasado? Creo que para las personas más conscientes o que se toman más en serio, que son pocas de hecho, creo que sí debería, pero a la mayoría de las personas que ya están acostumbradas a esta forma de reaccionar ante esta situación, al ver a estas mujeres, no dudo mucho, pero espero que mejoren algo la situación.
Eso es muy cierto. Te agradezco mucho, Steve, tu tiempo por ayudarnos en esta encuesta y también por la sinceridad de tus palabras para con nosotros. Continuaremos también con la entrevista a otras personas. Nuevamente nos encontramos con otra persona, con otro ciudadano, al que queremos hacerle también preguntas sobre este problema. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señora? Buenas tardes, Judith Álvarez. Señora Judith, muchas gracias por acceder a hacer con nosotros este cuestionario para esta pregunta. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿alguna vez ha sido testigo o víctima de algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, como por ejemplo en las calles, en el transporte público, yendo a un lugar? ¿Ha sido testigo o víctima de ese problema? Una ocasión, justo en el parque, que había un tipo nigeriano que subió ahí pegando a mi lado, siempre cosas. O sea, sí, debe ser para particular, ¿sabes? Gracias por contarnos su problema y la terrible experiencia que ha sufrido. Usted, por ejemplo, tiene conocimiento sobre la ley 30314 o la nueva ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. ¿Ha oído de esta ley? Sí, he oído, pero en este caso no hace nada. En ese caso no se puede hacer muchas cosas. Eso, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Bueno, la ley en realidad habla acerca de cómo quiere prevenir y sancionar la conducta, ¿no? La acción que se da para las personas en las calles de connotación sexual, ¿no? Cuando se tratan de proposar de intención sexual. Y otra pregunta que me gustaría hacerle es, ¿por qué cree usted que se dio esta ley, se promulgó esta ley aquí en nuestro país? Porque hay muchos, no sé cómo lo puedo decir, que ya no tienen valores, que le gustan esas cosas, o personas que no están educadas. Eso es muy cierto, ¿no? Hay una crisis de valores, ¿no? Como usted opina. ¿Diría usted que el acoso sexual callejero, en las calles, en los espacios públicos, sería una forma de violencia para quien lo padece? Sí, exactamente, eso es lo que verdad, o sea, que sufre, les toca vivir esas cosas, es doloroso, pero no puedes hacer, no sabe reaccionar en ese momento, no puedes hacer nada. Claro, es cierto, ¿no? Y coincidimos también que hay mucha desinformación sobre este aspecto. Según su opinión, ¿cuáles cree que serían las posibles causas para que originen este problema aquí en nuestro país? Lo que origina, las causas, los motivos que tienen para ver este problema aquí en el tiempo. O sea, si son personas que no son, que son unas personas que viven mal o no tienen padres, o no están informadas de las cosas, que no tienen esos valores, valores principales, no puede tener, no están indicados para andar en la calle así, o sea, no es que ellos no están educados, no están preparados, no han visto con mamá, con papá, o tienen un problema en casa, puede ser esas cosas. Y es cierto a veces lo que usted también dice en algunos casos, y le agradecemos también su ayuda en esta encuesta. ¿Por qué cree usted que este problema del acoso sexual en las calles se dé particularmente, o sea, lo sufren mayormente las mujeres que los hombres? Porque los hombres es bien difícil de ver esta parte, pero las mujeres, la mayoría de ellas sufren este problema. ¿Por qué cree que se da este problema más en ellos? Claro, una cosa muy seria es que las mujeres también algunas provocan las cosas, están con la espalda, aguantan apretadas, no sé, y el único eso, no son
hombres ven eso, son mañosos, criados, personas que no están educadas por decirlo, ¿no? Que no tienen una buena educación. Bueno, hay mujeres también que suben así en el carro, no hay mucha educación acá, eso es lo que pasa. Y gracias por dar su opinión muy honesta sobre lo que también muchas de las mujeres no tienen, es cierto, ¿no? ¿Diría usted, en su opinión, que los medios de comunicación influyen en la forma en cómo se ve a la mujer ahora en Perú? Por ejemplo, en la televisión, en los periódicos. ¿Diría usted que ellos influyen en cómo vemos a la mujer ahora? Claro, porque son probativos, ¿no? Probativas, las mujeres que están ahí prácticamente casi desnudas, ¿no? Y eso es tal vez lo que provoca a los hombres también que hacen eso, ¿no? Que vean esas cosas por los hombres también. Eso, ¿no? Es cierto, ¿no? Y muchas de las personas también que hemos entrevistado coinciden con usted, ¿no? Los medios de comunicación poseen un poder sobre los que los ven, ¿no? Los que se informan de ellos, ¿no? Para bien o también para mal, ¿no? ¿Cree usted, por ejemplo, que el machismo es también una causa del aumento del acoso sexual aquí en nuestra sociedad en el Perú? El machismo, esa creencia de que el hombre es superior y puede hacer lo que quiera con la mujer, porque la mujer es un objeto sexual o un objeto que ella puede hacer lo que quiere, él puede hacer lo que quiere. ¿Usted diría que ese machismo es una causa también en el acoso sexual que tiene la mujer ahora? Yo creo que sí, ¿ah? Que sí, porque el machismo también se ve mucho acá, en el país, que la mujer, que el hombre también se quiere más que las mujeres, ¿no? Se ve bastante acá. Tal vez en ese caso, no se le puede. Eso es muy cierto. Mire, para terminar con nuestra pequeña entrevista, ¿piensa usted, según su opinión, que esta ley que se dio, ¿no? El año pasado, en marzo, podría acabar o por lo menos frenar un poco este problema social que vemos, ¿no? Este problema del acoso en las calles, el acoso sexual exclusivamente? ¿Cree que usted que la ley podrá hacer algo por estas personas que la sufren? Probablemente se ve poco, no creo que lo logre, porque no hay mucho, no hay mucho, es que no creo que lo venzca eso. Es cierto. Y mire, lo que usted opina es cierto. No es mucho, no se abarca mucho a esas cosas, están preocupadas en otras cosas que más que es poco importante. El cumplimiento quizá, ¿no? El cumplimiento de la ley. Pero no es lo máximo. Le agradecemos mucho el que haya podido compartir estos minutos con nosotros y expresar su opinión, que también nos ayuda mucho a ver sobre la importancia de esta ley y también las falencias y los problemas que involucra en la sociedad. Le agradecemos mucho su tiempo, de verdad, para nosotros. Muchas gracias. Ahora estamos con una señora que también se ha ofrecido gentilmente a ayudarnos con esta problemática y sus opiniones. Disculpe, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre de usted? Teresa. Señora Teresa, buenas tardes. Dígame usted, ¿alguna vez ha sufrido algún tipo de acoso sexual o ha sido testigo de este problema ahorita en nuestro país? Sí, hace bastante tiempo. Me imagino que debe ser una situación bien difícil para poder enfrentar. ¿Tiene usted idea, por ejemplo, sobre la ley 30.31.4 o la ley que sanciona y previene el acoso sexual en espacios públicos? ¿Ha escuchado de esa ley? He escuchado, pero no sé mucho. Mire, es una ley que se dio el año pasado, en marzo de 2015, que trata de prevenir y sancionar este acoso sexual que consiste en estos improperios sexuales de carácter sexual a las personas que transitan en la calle, en el transporte público. Más que todo en eso se basa la ley. ¿Por qué cree usted que se habrá promulgado esta ley en nuestro país? De repente, yo creo que de repente se habrán quejado de repente, ¿no? Las mujeres se habrán quejado de los hombres que son así, a veces malcriados, a veces de repente digo por eso. Pienso, ¿no? Pasa el tiempo.
Ahora no me ha tocado mucho, gracias a Dios. Claro, y es muy cierto, ¿no? Hay muchas quejas de muchas personas. ¿Diría usted que el acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia para quien lo sufre? Sí, creo que sí. Gracias por su respuesta honesta. Según su opinión, ¿cuál cree que sean las posibles causas que originen este problema en nuestro país? Este problema que es el acoso sexual en las calles. Las principales causas, no sé la verdad. ¿Por qué será? Bueno, y tiene mucho de entenderse, puesto que hay tantas cosas que uno ve en la calle que uno no puede entender todos los aristas del problema. Pero, por ejemplo, hagamos una especie de resumen. ¿Por qué cree usted, en lo que se ha visto, según las estadísticas, que este problema del acoso sexual lo sufren más las mujeres que los varones? Porque la ley está dada para ambos, pero realmente, si nos damos cuenta, las mujeres son las que sufren más de este acoso sexual. ¿Cuál cree que sea la razón? Que la verdad no sé. Yo creo que porque no tenemos mucha, no podemos defendernos, de repente eso es lo que nos frenan los hombres. No podemos defendernos, no podemos irnos en contra, pegar a alguien, sino que nos ofende en la calle. No podemos ir a pegarle, ¿no? Porque de repente se hace al revés, nos contesta, no sé. Yo creo que un poco es así. En mi caso, he sentido, sí, he sentido cosas así, pero no. Yo me he ido a ver pero no hubiera sido en la calle por este trabajo. No. Claro, incluso esta ley se ha dado para arreglar esto en las calles, porque en el trabajo ya salió una ley contra el hostigamiento en lugares de centros laborales. ¿Usted, por ejemplo, diría que los medios de comunicación influyen en la forma en cómo se ve a las mujeres en nuestra sociedad? Por ejemplo, en la televisión y en los periódicos. Sí, yo creo que sí, por la forma como muestran algunas, no sé, de repente novelas, series, en la televisión, las mujeres salen desnudas, por eso yo pienso. Pero una de repente está en la calle y también hay mujeres también que andan con ropa de y hombres también, entonces, ¿qué van a esperar? Tal vez hay una mujer también que usarán de repente, pienso. Y gracias por su sinceridad, de verdad, que viniendo de una mujer es algo muy encomiable, por ser sincera con sus opiniones. ¿Diría usted, por ejemplo, que el machismo es una causa también del aumento del acoso sexual a las mujeres en las calles? No sé, la verdad. El machismo, la verdad que podría ser también. Sí, yo creo que también. Gracias por su forma de pensar, por su opinión. Por ejemplo, y para finalizar, ¿piensa usted que esta ley que se dio el año pasado, tiene poco tiempo de promulgada, podrá acabar o por lo menos frenar este problema social que vemos que abunda en el Perú, como es el acoso sexual? ¿Cree que podrá hacer algo la ley que se ha promulgado? Si se promulga, sí, se podrá hacer, si se promulga que se insiste, que podría que para poder realizar, yo creo que se podría hacer, para que haya un respeto, pero no sé si de verdad tantas cosas que se ponen a meter otras cosas, pero menos de las cosas más importantes de la vida. Como son las mujeres también, como también que se de maltrato Muchas gracias por su tiempo que nos ha dado, realmente nos ha ayudado con su opinión a ver un punto de vista más sobre esta problemática que vemos en la sociedad. Gracias, señora Teresa, por su opinión. Continuando con nuestra serie de entrevistas, estamos aquí con otro ciudadano que nos puede ayudar a investigar un poco más este problema que existe en las calles. Buenas noches, señora. ¿Cuál es su nombre? Frida. Señora Frida, gracias por acceder a esta entrevista, esta encuesta. Dígame usted, ¿alguna vez ha sido testigo o víctima de algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, por ejemplo en las calles, cuando va al trabajo, en su transporte público? Sí. No a mí, pero he observado que algunos varones se acercan mucho, se apegan al cuerpo de las damas. Gracias por su opinión. Es un problema que se ve a diario en el país. Dígame usted, ¿tiene idea o conoce la ley
3031-4, o también conocida como la ley que previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos. ¿Ha oído de esa ley? No, la verdad que no. Primera vez me mencionan una ley así. Como usted sabe que la gran mayoría de los peruanos somos iletrados, ¿no? Por eso yo no desconozco, joven. Bueno, en realidad, gracias por su franqueza de expresión, esa ley se dio exclusivamente para prevenir y sancionar los problemas que ocurren en las calles cuando personas cometen el error de insinuar sexualmente a otras e incomodarlas, violentando su integridad, su dignidad. ¿Por qué cree usted que se promulgó esta ley aquí en el Perú? ¿Qué piensa usted? Probablemente sea porque muchas personas se ha visto en las pantallas de televisión que se quejan de que bastantes han sido víctimas de estos acosos por personas del sexo opuesto que las están constantemente acosando. Y también considero que estas personas que han denunciado son personas mayormente que lo han provocado. Muy bien. Dígame usted, ¿diría que entonces que este acoso sexual en las calles o en lugares públicos, entonces es una forma de violencia para quien lo sufre? Puede ser una forma de violencia, pero también depende cómo estamos actuando las mujeres, ¿no? Porque si yo estoy provocando a que me violenten sexualmente, depende cómo yo me estoy comportando, me estoy vistiendo para llamar la atención. Entonces yo mismo estoy provocando a esta violencia. Muy interesante su afirmación. Entonces, ¿usted creería que la incidencia, esa es una de las causas, que la mayor incidencia del acoso sexual que se da a las mujeres en vez de los hombres, porque los hombres, la ley se ha hecho para ambos, sea varón o mujer, la ley se aplica a ambos, es general. Sin embargo, la incidencia es mayor en las mujeres. La mayoría de los casos se reportan que mujeres sufren este problema del acoso sexual. Entonces, sinceramente, ¿cuál cree que sería la causa de este problema exclusivamente en la mujer? Como se ha visto, la forma de vestimenta de estos últimos tiempos ha cambiado muchísimo. Entonces, generalmente se ve desde muy pequeñas, las niñas están vestidas muy apretadas. Y las damas mismas en la televisión están mostrando mucho, ¿no?, la prominencia de los cuerpos. Entonces esto ha levantado a los varones, decía a las mujeres, porque ellas mismas se están exponiendo. Eso me parece que es la mayor parte, porque ahorita cuanto más ropa menos tienen puestas, ellas se sienten, como decir, promocionándose ante los hombres y causando este problema que está trayendo, pues, como invitar a que los hombres les llame la atención eso, y ha aumentado definitivamente. Es interesante y agradecemos mucho su sinceridad viniendo de parte todavía de una dama, de una mujer. Entonces, ¿podríamos afirmar, o en su opinión, diría usted que los medios de comunicación influyen en la forma en cómo se ve a las mujeres en nuestra sociedad? Por ejemplo, la televisión o los periódicos. Sí, porque en los periódicos lo que sale mayormente es una mujer mostrando el cuerpo desnudo, ¿no? En los periódicos más bajos, ¿no?, se puede decir. Y aparte en la televisión se puede decir se podría decir como programas que traen, que mayormente usan unos calzoncitos, creo, estas mujeres, y unos brasier, todo el cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, ¿qué está provocando? ¿Qué están difundiendo? Pues es mayormente que menos ropa, ¿no? Y la población que lo ve, la gran mayoría, que se entretiene con estos medios, entonces pues imitan su vestimenta y de esa manera están provocando también esta situación. Excelente, gracias por darnos su opinión sobre incluso los medios de comunicación. Entonces, ¿cree usted que este machismo que vemos ahora en la sociedad, entonces sería la causa, en realidad, otra de las causas del aumento del acoso sexual aquí en las calles, en los espacios públicos? Podría ser, en parte sí, no podríamos decirlo generalmente porque el machismo ha bajado,
porque ahora mayormente las damas ahora están, pues podría decirse que han comenzado a ser más, por lo mismo la sociedad mismo le dice que lo han puesto a nivel del mismo varón, ¿no? Pero podría decirse en las partes, en las personas de un nivel de educación muy baja hay bastante machismo. Eso es cierto. Entonces, resumiendo en todo lo que usted nos ha comentado sobre su opinión, para usted creo que queda claro, ¿hay diferencia entre libertad de libertinaje que vemos ahora en la sociedad? Sí, claro que sí, hay una diferencia, ¿no? Que la libertad hay que usarlo pues para no causar, sino la libertad que tenemos hay que usarlo para hacer algo bueno. Muy bien, exacto. Y eso es interesante, que las leyes defienden la libertad de las personas. Sin embargo, el libertinaje va más allá. Es muy diferente y a veces la población confunde eso, ¿no? Confunde esos dos conceptos que son totalmente distintos. Para terminar, ¿piensa usted que esta ley podrá acabar o por lo menos frenar este problema social que abunda ahora en el Perú? Para mí no creo, porque las leyes en el Perú, sobre todo, están puestas las leyes, pero nadie obedece las leyes. Entonces, no, yo no creo que una ley puesta puede cambiar. Tendría que cambiar la mente, de la forma de pensar de la persona, para poder respetar ciertas leyes. Y ese es un punto de vista que muchos de nuestros entrevistados también comparten. Le agradecemos mucho su tiempo, señora Frida, por brindarnos para esta entrevista y esta investigación. Gracias. Continuamos con nuestras entrevistas a muchos de nuestros ciudadanos, los vecinos, para seguir explicando este problema que existe en las calles. Ahora se nos ha permitido conversar con la señorita. Buenas noches, ¿cuál es su nombre, señorita? Alba Mendoza. Muchas gracias, señorita Alba, por ayudarnos con esta entrevista y con esta encuesta. ¿Alguna vez usted ha sido víctima o testigo de algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, las calles, yendo a su trabajo o en cualquier otro lugar? Sí, bueno, he visto en los carros sobre todo, ¿no? Cuando están huyendo y todo, los varones sobre todo, las damas. Gracias por su opinión. ¿Usted tiene ideas sobre la ley 3031-4 o la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos? ¿Ha oído de esta ley? La verdad tengo una idea vaga de ello. Creo que es para ayudar a que se minimice, ¿no?, el acoso a las mujeres. Gracias por su franqueza. Es cierto, es una ley que se dio para prevenir esta actitud, esta conducta que consiste en insinuación sexual en un espacio público a cualquier persona, sea varón o mujer, y castigarla si se sigue haciendo de manera que denigre a la persona. ¿Por qué cree usted que se tuvo que promulgar esta ley aquí en nuestro país? Bueno, porque aquí en el Perú tal vez la educación no es igual que en otros países. Mucha gente no tiene una buena educación moral sobre todo. Y debido a ello veo que hay mucha gente que no tiene esa educación y por ejemplo tenemos falta de conocimiento. Entonces, ¿usted diría que el acoso sexual en espacios públicos, en la calle, sería una forma de violencia con las personas que lo sufren? Claro, ¿no? Si hay personas, a veces hay varones que debido a su educación, ¿no?, como se dicen, los mañosos, ¿no?, ellos lo único que ven es tal vez con la mirada, ven las partes de las mujeres y si es un poco voluptuosas, entonces ellos empiezan a molestarlas y las incomodan. Entonces yo creo que esa es una manera de violencia. Según su opinión, ¿cuáles serían una de las posibles causas que originan este problema en aumento del acoso sexual en las calles? Bueno, sinceramente a veces una de las causas puede ser también las mujeres, ¿no?, debido a la forma de vestir y algunas de ellas provocan, ¿no? Y se ha visto, ¿no?, que la moda ya veo yo, bueno, sinceramente le digo, joven, cuando observo en el carro a las señoras o jóvenes, ya mayores, con un escote hasta acá,
te da ganas de hasta que las mujeres no se pasan porque su forma de vestir es tan llamativa que nosotros creo que es obvio que tapar son con un dedo, eso provoca sobre todo a los varones. Gracias por su sinceridad, y es más, viniendo de una señorita, es sorprendente que sea franca con la actitud de la dama, de las mujeres. Entonces, esa sería una de las causas por las que usted cree que esta incidencia es mayor en las mujeres, porque la ley en realidad se ha dado para ambos, sea para varón o para mujer, la ley protege, digamos, por igual, la ley en general. Pero una de las causas de este problema es que la incidencia es mayor en las mujeres. Las mujeres sufren más de este acoso sexual que los varones. Entonces, siendo sinceros, ¿por qué cree usted que eso pasa en las mujeres? Bueno, como le decía, ¿no? Tal vez por su vestimenta. Incluso se ve de que incluso algunos varones también ahora ya su forma de vestir es diferente, ¿no? Pero debido a la falta de educación de sus padres, tal vez, ¿no? Muchas jovencitas ya desde pequeñitas ya su forma de vestir ya está muy provocativa tal vez, ¿no? Pero es algo muy bueno que se ha pronunciado esta ley. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante, hablando de la educación. ¿Diría usted que los medios de comunicación masivas influyen en la forma en cómo se ve, por ejemplo, las mujeres en nuestra sociedad? Hablando de la televisión, hablando de los periódicos, ¿influirá de alguna manera? Claro, de hecho, se ve que todos los programas las mujeres, muchas de las personas imitan esa forma de vestir y piensan que la moda, quieren imitar sus personajes, tal vez una buena posición, quieren imitar. Eso es cierto, ¿no? Entonces coincidimos, varias personas que hemos entrevistado coinciden también en que es un problema de los medios de comunicación y la influencia. Entonces, para terminar, ¿piensa usted que esta ley que se ha promulgado el año pasado, en marzo del año pasado, podrá acabar o por lo menos frenar en algo este problema social en aumento que es el acoso sexual en las calles? ¿Cree usted que serviría de algo esta ley? Tal vez, ¿no? Si es que se da más empuje o se da a conocer mejor a la población, porque muchos de nosotros tenemos desconocimiento, ¿no? Tal vez. Pero de hecho que, aunque haya leyes, no se cumple, ¿no? Pero si se promulga y se enseña y se da una sanción a esas personas, ¿no? Que ya su mente es muy depravada, ya con otros fines, yo creo que podría tal vez en cierta manera bajar eso. Gracias por sus respuestas y le agradecemos mucho que haya contribuido con nuestra ayuda en esta investigación. Le agradecemos mucho su tiempo, señorita Álvarez. Bueno, continuamos con nuestras entrevistas para el trabajo y esta vez hemos conseguido a un ciudadano que también nos va a ayudar. Buenas noches, ¿cuál es su nombre, por favor? Rubén Quispeticano. Muchas gracias, Rubén, por ayudarnos con estas preguntas. La primera pregunta que queremos hacerte es, ¿alguna vez has sido testigo o víctima de algún tipo de acoso sexual en espacios públicos, en las calles, o en el trabajo, en el transporte? ¿Alguna vez has visto o has sido testigo de este problema? Sí, sí he visto, mayormente los hombres, acoso sexual mayormente se refiere a una persona que no desea, o sea, una señorita que no está pasando, lo ven atractiva, así, o algo les encanta, no sé. Cada quien tiene su forma de ver, ¿no? Su forma de expresarse. Siempre a veces, o sea, el trato de un hombre mayormente acá en el Perú es así, o sea, brusco, tosco, no tiene una educación adecuada prácticamente. Lo vamos mal. Muchas gracias por tu sinceridad. Y mira, justo en este marco se ha dado una ley y estamos haciendo esa pregunta a las personas. ¿Conoces o has escuchado sobre la ley 30-31-4 o la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos? ¿La has escuchado por algún sitio? He escuchado que se aprueba la ley, pero mayormente he escuchado que se aprobó, no tengo más conocimiento, pero he escuchado que ahora está prohibido mandar hacia un silbido si pasa una señorita o un piropo, ya eso está prohibido. O sea,
nada más se ha escuchado. Gracias por tu sinceridad. Es cierto, no es una ley que se ha dado recién el año pasado. Y mira, ¿por qué crees tú, como joven, que se ha tenido que promulgar esta ley aquí en el Perú? ¿Qué opinas? Yo creo que porque a veces la cosa sexual es, o sea, incomoda a una persona, tanto como hombres, más que todo a las damas. El motivo sería porque a veces, ¿cuál es el motivo más grande? Sino lo que pasa en el Perú, hay muchas veces que hay muchas personas, señoritas, damas, a veces que se visten demasiado extrovertidas. Y a veces siempre suele ocurrir, o sea, el morbo a veces de las personas que tienen, o sea, malos pensamientos, malos días, o personas que a veces tienen unos pensamientos enfermos prácticamente. Eso, ¿no? Y mira, justo esa opinión me llevaría a la siguiente pregunta, que es interesante. Entonces, ¿tú crees que este acoso sexual en los espacios públicos que sufren las personas, sería una forma de violencia para con ellas? ¿Qué piensas? Claro, al tú, por ejemplo, si una persona no te conoce, no lo conoce a una persona, si la persona que tú le vas a hablar no lo conoces ni siquiera y tú te atreves a lanzarle un piropo sin que no le caigas, ya creo que es una cosa. Solamente al tú estar molestando a una persona, ya te estarías acosando. O al acercarte, o a tratar de, no sé, apoyarte, yo creo, no sé, insinuarte algo, ¿no? Insinuarles. Con solo insinuar yo creo que para mí es una cosa. Porque si se supone que otra persona, no conoces a otra persona, y ya, o sea, tú le estás hablando, o le estás diciendo cosas que no deben ser, ¿no? A un silbido, o algo que no le va a gustar a otra señorita, o a otra persona. Y eso es muy cierto, y varias personas han coincidido contigo también, de los que hemos entrevistado. Y mira, justo eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué cree usted que la incidencia de este problema es mayor en las mujeres que en los hombres? Porque esta ley, la ley que se ha dado es una ley general, o sea, tanto para las mujeres como para los varones. O sea, ambos tienen la potestad de poder denunciar un acoso sexual en la calle. Pero realmente el problema va más en las mujeres, ellas son las que más lo sufren. ¿Cuál crees que tú sería una razón por la cual ellas tienen ese problema? Yo creo que es el motivo de vestimenta y a la vez, o sea, cómo te vistes. Como te decía antes, si una mujer, o sea, si una mujer está normal, en falda, así normal, lo ven con vestidos largos, no pasaría lo mismo. Pero si tú ves a una señorita que está bien apretada o con falditas cortitas, que ya se le ve, creo que hasta, no se le ve el alma, creo ya. Lo ves así demasiado exuberante. O sea, demasiado exagerado, yo creo, demasiado alborotada se viste. Yo creo que eso es lo que causa a veces una cosa, a veces los hombres ya se atreven a molestarla. El solo reírse, a veces otros piensan, porque ya te ríes, una señorita se ríe, piensa que ya les dan confianza o no se equivocan. Yo veo más que todo eso en la calle. Y gracias por tu sinceridad, eso es cierto, ¿no? Eso es lo que vemos ahora en las personas. Y justo queremos atacar la fuente del problema. Y una de las causas que vemos ahora es que todas las personas están acudiendo a los medios de comunicación para informarse. ¿Tú crees, en tu opinión, dirías que los medios de comunicación de ahora influyen en la forma en cómo se ve a las mujeres en nuestra sociedad? Por ejemplo, en la televisión o en los periódicos, ¿dirías que ellos influyen en la forma de verlas a las mujeres? Claro, porque obviamente salen en las revistas, salen bikinis, salen a veces, no sé si te has visto, que en pocas cosas se tapan solamente ahí con hojitas, no sé, no sé, Claro. O sea, con cosas simples, más que todo en los periódicos y en la televisión. Siempre pasan videos, reportajes, siempre. O sea, no tienen hora, como tú dices, si hay una ley, debería haber un horario especificado, como dicen. Debería haber un horario especificado. De tal hora, como dicen los canales, mayores de edad, así todo. O sea, debería ser por orden, así debería ser todos los canales. Por horario. Eso, entonces, gracias por tu opinión, es cierto, ¿no? Entonces, varios de los que hemos entrevistado, sí, coinciden contigo también que los medios de comunicación influyen en cómo se ve actualmente a las personas en la sociedad. Entonces, para terminar, ¿tú crees que esta ley que se ha dado ahora en marzo del año pasado, del 2015, que es para prevenir, que involucra una sanción económica, o sea, multa de dinero, depende también de varios factores, dirías tú que esta ley podrá acabar o por lo menos frenar
este problema social que crece en el Perú, que es el acoso sexual, para ti, según tu opinión, servirá de algo esta ley que se ha promulgado? Yo creo que en parte sí, pero no va a ayudar mucho, porque mayormente el acoso sexual siempre es, como te digo, a veces en la calle hay sitios donde no hay ni siquiera ni policía, hay sitios donde no hay ni serenazgo. ¿Quién te vas a quejar? Por más que te pueden estar molestando, acosando, te pueden estar haciendo una cosa, ¿quién te vas a quejar? Hay espacios donde, así por ejemplo, vivimos en sitios, por ejemplo, alejados, donde ni siquiera no se acerca ni el policía. No sé nada lo que va a hacer, ¿eh? Va solamente va a reclamarlo, pero el que tiene que actuar en esta ley es un policía, un efectivo policial. Para eso es el personal. Muchas gracias por tu opinión, Rubén, y realmente es muy bueno contar con varias opiniones para saber de este punto. Realmente agradecemos tu tiempo por ayudarnos en esta entrevista y esta investigación. Gracias. Continuando con las entrevistas para nuestra investigación, nos encontramos con un joven que también se ha ofrecido gentilmente a apoyarnos con nuestro trabajo. Buenas noches, joven. ¿Nos podría decir tu nombre, por favor? Jean-Paul Requena. Muchas gracias, Jean-Paul, por ayudarnos, de verdad. Queríamos hacer varias preguntas y para empezar, por ejemplo, estábamos hablando con muchos vecinos sobre si habían sido testigos o víctimas del acoso sexual en espacios públicos, en las calles o yendo al trabajo, al lugar de estudios. ¿Qué piensas tú de la pregunta, ¿no? ¿Has sido testigo o víctima quizá del acoso sexual en las calles? Testigo, mayormente en los buses, ¿no? Claro, este es lo que la gran mayoría ve es, el roce del hombre a la mujer, ¿no? Eso es lo que se ve mayormente. Eso, ¿no? Y es muy cierto lo que dices, ¿no? En el transporte público hay bastante incidencia. Dime, ¿tienes idea o conoces esta ley, la 3031-4, o la ley que sanciona y previene el acoso sexual en los espacios públicos? ¿Has escuchado, tienes idea de esta ley? Sí, sí lo he escuchado. Mayormente se pone como aviso en lo que son los baños públicos y raras veces en los transportes, raras veces, pero sí las encuentras en los baños. Qué bueno que sí te has podido informar. Realmente esta ley incluye y prohíbe también las conductas de índole sexual en espacio público, ¿no? Las provocaciones e insinuaciones que dañan o denigran la libertad o la integridad de la otra persona. ¿Y cuál crees que sea tu opinión? ¿Por qué será que se tuvo que dar esta ley aquí en nuestro país, en el Perú? Ya, primero hay ignorancia de parte de las personas, ¿no? Falta de educación, o creo que no les han orientado cómo se trata una persona del sexo opuesto, o no sé, ¿no? O tal vez la falsa presencia del género en su casa. Al no tener el género buscan el afecto en otras personas y creen que está bien, pero sabe que la otra persona le afecta, pues, ¿no? Y es repulsivo para las personas a quienes tú agredes. Eso, ¿no? Y qué bien que nos expones un problema que sí, que tiene varias raíces, ¿no? Varias raíces profundas. Entonces, según lo que vemos, en tu opinión, ¿dirías que este acoso sexual que se sufre en las calles sería una forma de violencia para la persona que le afecta? Claro, violencia psicológica, sobre todo, ¿no? Física no tanto porque, bueno, uno lo experimenta cada día, ¿no? El gusto en un roce. A veces suele pasar que es directamente hecho, sino que es una casualidad. No es directamente hecho y es algo psicológico que le da a la persona. Qué bien, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Hay varios tipos de violencia, ¿no? Y como tú dices, la violencia psicológica es fuerte ahí, ¿no? Es una agresión bastante pronunciada en ese punto. ¿Cuál crees que sean las posibles causas o lo que origina es que este problema aumente mucho aquí en nuestra sociedad peruana, ¿no? ¿Por qué crees que este problema se ha generalizado y ha aumentado últimamente? Ya, lo primero que por años anteriores, la estadística ya por años anteriores, es porque la ley no estaba netamente dicha, ¿no? No estaba conocida. Y segundo, que las mujeres dejan o permiten en cierto punto al no denunciarlo. Al no denunciarlo, dejan que siga pasando. Qué bien que de verdad nos explicas y gracias por tu opinión, de verdad. Entonces, mira, hay un punto que a varios de nuestros entrevistados le hemos hecho. La incidencia es mayor en las mujeres. La ley se ha dado para ambos, claro. Para los varones, para las mujeres. La ley contempla a todos en general.
¿Por qué crees tú que, según tu opinión, sufren este problema del acoso sexual más las mujeres que los varones? Creo que es algo ya de tradición criolla, de la parte de los varones. Se sabe que un varón, cuando hay una chica, o sea, que es muy bonita, ¿no? Por gusto la pueden tirar un piropo, que antiguamente, o bueno, años atrás, era algo normal. Era algo muy bonito que un chico le diga un piropo a una chica en la calle, tal vez se conocían, se enamoraban. Pero ahora es diferente el tipo de piropos también, ¿no? Son piropos agresivos, con palabras oeces, groserías. O sea, si son las palabras ahí, recién llega el agravio. Eso es y es algo que nos estás explicando y es muy bueno, ¿no? Es cierto, ha cambiado mucho la forma como se ve ahora, ¿no? De lo de antes y de ahora. Y justo eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dirías tú, según lo que tú ves y lo percibes, que los medios de comunicación influyen de alguna manera en la forma en cómo se ve a las mujeres en nuestra sociedad? Porque ellas sufren más, ¿no? Y en los periódicos, en la televisión, siempre es un medio de información. ¿Dirías tú que estos medios influyen en algo? Sí, bastante, por el prototipo de mujer que muestran. El prototipo que muestran es una mujer de medidas que se dicen perfectas, ¿no? Por decirlo así. Entonces las chicas de ahora tratan de imitar eso mayormente, y el acoso son personas jóvenes, 18 para abajo, 17, algunos ya mayores, ¿no? Entonces por lo que los ve y quieren vestirse igual. Entonces los chicos llegan a ese tipo de cosas, de decirles. Gracias por tu opinión nuevamente. Es cierto, ¿no? Entonces varios de nuestros entrevistados también se dan cuenta que influyen mucho los medios de comunicación. ¿Dirías tú que, por ejemplo, el machismo que vemos ahora, según tu opinión, ¿no? Que ha influido bastante, sería una de las causas que aumenta ahora el índice de acoso sexual en las calles? El machismo, claro. Aunque no es mucho, ya ha bajado el porcentaje de machismo en el Perú. Es bajo, pero aún se dan los casos, ¿no? O sea, el machista, por más que sea uno que quede ya, por ejemplo, de cada 10 familias hay un machista, ¿no? Ese machista tiene hijos, el hijo se vuelve machista, y así otras llegan a una cadena, ¿no? Entonces no es cuando se acaba, y son ellos la mayor parte de que llevan ese tipo de palabras, ¿no? Que no saben tratar a una mujer. Gracias, y eso es cierto, ¿no? Viniendo de nosotros que somos varones, reconocer ese problema es algo que nos puede ayudar a mejorar. Para terminar la entrevista, ¿dirías tú que esta ley que se dio el año pasado, en marzo del año pasado, de 2015, podrá acabar o por lo menos frenar este problema social que es el acoso sexual en el Perú? ¿Servirá de algo para eso? ¿Qué opinas tú? Pausarlo, que ya no sea tan fluido, ¿no? El exceso de denuncias, porque ya hay una multa, pero por parte de las personas con menos... sabe que hay una multa de por medio, ya. Pero no solo se ve este tipo de acoso en lo que es una sociedad baja o de clase baja, ¿no? Pero también en lo que es la clase acomodada. Ellos tienen la posibilidad de pagar ese tipo de defensa, entonces nunca se va a acabar. O sea, tal vez en un largo periodo, pero por ahora no es posible decirnos si funciona o no funciona. Pero podría pausarse ese tipo de... Realmente te agradecemos mucho tus opiniones y tu punto de vista, que nos ayuda bastante en este estudio sobre la problemática que es del acoso sexual. Gracias, Yahuel, por tu esfuerzo y por tus opiniones para con nosotros. Después de escuchar las opiniones de algunos de los ciudadanos, podemos sacar varias conclusiones al respecto. Empecemos analizando la norma. La ley 3031-4, o la ley contra el acoso sexual callejero, explicita el concepto de acoso sexual, que es un concepto que ya hemos desarrollado previamente en este video. También menciona los elementos necesarios para que se configure acoso sexual, que básicamente son dos. Primero, que el acto en cuestión sea de carácter o connotación sexual. Y segundo, que exista un rechazo expreso por parte de la víctima, salvo que existan circunstancias que le impidan expresar el rechazo o se trate de un menor de edad. Ahora, para entender lo que en realidad nos quiere decir la norma, hay que analizar también el contexto en el cual la norma fue promulgada. En el Perú, el sistema jurídico predominante es el civil law, basado en el derecho romano. Es cierto que existen alguno que otro sistema
que conviva con esto, pero el predominante, el principal es el civil law. ¿Y qué es el civil law? Bueno, básicamente es la primacía de la ley, es decir, el derecho escrito. Todo hecho, para que sea jurídico, necesita una norma o una ley al cual adecuarse, que le preceda y describa el acto en cuestión. Es decir, si no existe una norma que preceda a un acto, ese acto no es jurídico. Es decir, está permitido, uno lo puede realizar. Básicamente entonces estaríamos hablando de que la ley es la ley, es decir, se cumple obligatoriamente. Y si no hay ley sobre algún asunto, no hay necesidad que se cumpla o no. Teniendo en cuenta esto, la ley 3031.4 menciona que para que exista acoso sexual es necesario que concurran estos dos elementos, el acto y el rechazo expreso del acto. Ahora bien, el problema radicaría en que muchas veces se desestime o se archive una denuncia debido a que la víctima no expresó tajantemente su rechazo en su momento hacia la conducta o el acto de connotación sexual, ya sea por miedo, vergüenza o sorpresa. Claro, algunos mencionarán y dirán que la ley menciona la existencia de circunstancias especiales que puedan condicionar eso, ¿no? Y no permitir expresar el rechazo. Sin embargo, lo que ellos olvidan es que en un sistema como el civil law, eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque eso está sujeto a interpretación por parte de las autoridades. Y en un país como el Perú, donde existen autoridades, algunas autoridades en comisarías que te desaniman a hacer una denuncia, con frases como por ejemplo, uy, eso es difícil, te vas a demorar mucho, ¿qué te hizo? ¿Te silbó? ¿Te dijo algo? ¿Para qué lo vas a denunciar? El trámite es largo. Ya, yo te hago tu denuncia, pero tú tienes que venir a dar tu declaración cada vez que te llamemos. Si no, se archiva tu caso y tú estás cometiendo una falta. Viviendo en un país como el que mencionamos, donde no se anima a ejercer su derecho, se corre el riesgo de que la norma deje de ser eficaz. Ahora pasemos al contexto de este problema. ¿Por qué, a pesar de que ya existe una ley que sanciona esta conducta terrible en la sociedad, por qué es que no consigue disminuir la incidencia? Es más, hemos visto un aumento en la tendencia de acoso sexual en las calles, cuando ya existe esta ley dada hace un año. Bueno, ¿cuál sería la razón entonces? Sencillamente es debido a la degeneración de nuestra sociedad, de la sociedad humana. ¿Qué significa esto? En la mayoría de los casos de acoso sexual, los hombres son vistos como los principales autores. Calificativos como cochinos, mañosos, pervertidos, enfermos, usados por las féminas para describir a los autores de esta conducta, nos lo muestran. Y esa es la realidad, y es muy cierto. Sin embargo, en algunas ocasiones, las mujeres pueden predisponer a los hombres a manifestar esa conducta. ¿Por qué lo decimos? Porque en los videos, en las entrevistas previamente visualizadas, podemos ver que las mismas mujeres son las que reconocen eso. La forma de vestir y de actuar puede condicionar esa conducta. Pero ustedes quizás digan, eso es exagerado, eso es algo totalmente errado. ¿Qué les parece si usamos algunos ejemplos? Por ejemplo, si usted camina por la calle y ve a una persona, a un joven, vestido todo de negro, con el pelo un poco largo, llevando una correa con púas, quizás un polo negro con algunos dibujos, medios estrambóticos, y una guitarra, ¿qué pensaría usted de él? Automáticamente es un rockero.
O si no, pero es relacionado con alguno de estos géneros, el punk, el hard rock, el heavy metal. ¿No es cierto? Si usted ve por la calle a una persona con bata blanca, con un estetoscopio, o a una señorita con ropa blanca, con zapatos blancos, con un gorrito, rápidamente usted relaciona y dice debe ser doctor, doctora o enfermero o enfermera. O algo relacionado con la salud, tal vez un estudiante de medicina, pero los puede relacionar. O si usted ve, por ejemplo, caminar a una persona así con terno, o a una señora o señorita con traje, llevando papeles o documentos bajo el brazo y caminando deprisa en algunas oficinas, rápidamente usted dice, es abogado, es juez o es algo del gobierno. Pregunta, ¿por qué usted ha hecho ese juicio? Porque usted se dejó llevar por lo que vio, ¿no es verdad? Cuando usted vio a una persona, inmediatamente, por su vestimenta, trató de darse cuenta a qué grupo social o qué tipo de trabajo esa persona realizaba. Ahora, la pregunta es, si usted ve caminando a una persona por la calle, usando ropa muy provocativa y dejando exhibir varias partes del cuerpo, ¿cómo lo relacionaríamos? Bueno, eso se lo dejo a ustedes, los que nos ven. Sin embargo, para entender un poco más a lo que nos referimos, es necesario hacer un poco de historia. Muchos sociólogos e historiadores coinciden en esta idea de que después de la Primera Guerra Mundial se inició la decadencia de los valores morales tradicionales. Y durante la década de los 60 del siglo pasado, esta tendencia se agudizó. En el auge del movimiento de liberación de la mujer y la revolución sexual, se comenzaron a despreciar estos valores morales tradicionales. ¿Qué reemplazó esto? Bueno, lo reemplazaron nuevos valores morales, la llamada nueva moralidad, que más bien, a diferencia de la anterior, era mucho más tolerante a los nuevos cambios. Por eso se decía que era más actualizada. Por eso, las cosas que antes eran tabú, ahora ya no lo son. ¿Quiere usted tener relaciones sexuales sin estar casado? Antes, algo totalmente desaprobado por la sociedad. Ahora, hágalo. ¿Quiere usted tener relaciones sexuales extramaritales? O sea, no con su cónyuge, pero si hay amor, puede hacerlo, porque el amor prima. ¿Quiere usted divorciarse por cualquier suerte de motivo? Hágalo, está permitido, no hay problema. Sin importar si alguien sufre o no, puede hacerlo. Ahora estamos en una era en la cual decir no es algo malo. Estamos en la época de tener tolerancia. ¿Qué ocurrió en realidad? La sociedad humana confundió libertad con libertinaje. La libertad es la capacidad o la facultad de una persona para hacer y decir según su propia voluntad, de acuerdo a ciertas normas o costumbres o buenas costumbres. Sin embargo, el libertinaje no es eso. El libertinaje es el desenfreno en el decir y en el actuar. Es el ejercicio desmedido de la libertad, sin autodominio ni control. Es como cierta persona dijo alguna vez, que tenía un carro importante y dijo, estamos en un continuo y declive lugar hacia la descivilización. Por eso es que ahora en los medios de comunicación vemos varios artistas que exaltan como si fueran algo de qué alardear de sus variopintas parejas sexuales. Es decir, promueven abiertamente la promiscuidad sexual. Los medios de comunicación masivos también han hecho que no exista una división o una diferencia entre el sexo y el amor. Ya no existe eso. Ahora es malo calificar eso. Y aún incluso peor, los medios de comunicación venden y promueven el sexo como un objeto que da prioridad al dinero. Usted necesita vender, entonces publique eso en un medio de comunicación. Y si usted piensa que estamos exagerando, basta con que prenda la televisión, vea una película
lea un periódico para darse cuenta de eso. Los valores morales anteriores, tradicionales, antes respetados y valorados, ahora son símbolo de una restricción autoritaria y una restricción anticuada. La nueva moralidad los ha reemplazado. Ahora las ideas son tolerar todo lo que exista en el mundo. Ahora lo incorrecto, como volvemos a repetir, es decir no. Nosotros y nuestros deseos son los primordiales, nuestros derechos. Por eso no es raro que veamos que en los medios de comunicación, en la televisión, en varias cosas, podamos ver personas que exhiben los cuerpos tratando de dar una apariencia atrayente en el materia de la sexualidad. Eso quiere decir que se ha tergiversado el concepto de la sexualidad debido al deseo de tener más dinero. Con lo mencionado anteriormente, no estoy haciendo apología a la santurronería, ni tampoco les estoy incitando o querer coaccionando a opinar como yo. El motivo de esta reflexión previa es entender las limitaciones de la ley 30.31.4, la ley del acoso sexual, en una sociedad en la cual ha cambiado sus valores morales y ha sido degenerándose poco a poco. Una sociedad en la que actualmente podemos ver ideas o frases como: tengo yo derecho a hacer lo que a mí me crea conveniente. Tengo derecho sobre mi cuerpo. También tengo derecho a hacer lo que yo quiera, a vestirme como yo quiera. ¿Por qué? Porque tengo derecho a ser libre. O frases como decir: se mira, pero no se toca, aludiendo claramente a algunas féminas, a la manera como se visten algunas féminas actualmente en nuestra sociedad. La limitación de esta ley humana, de la ley 30.31.4, en una sociedad en la que los valores morales tradicionales quedan desfasados y se instala una nueva moralidad, más actual y más conveniente para nuestro tiempo. También una sociedad que, usando los medios masivos de comunicación, promueve la promiscuidad sexual, distorsiona el concepto de sexualidad, lo separa del amor y usa el sexo como un medio para ganancia económica. Por eso es que ahora dicen, hasta algunos famosos de la televisión dicen: el sexo vende, así que hay que ponerlo. Entrevistamos a un actor, a una actriz o a un famoso para decirnos qué cosas se hizo durante su vida sexual. Y eso es lo que le gusta al público. Si tenemos una sociedad así, es muy difícil que esta norma o esta ley permita regular algo. Recordemos que el derecho nace como un mecanismo de control social. Es decir, el derecho es un conjunto normativo destinado a regular la conducta y el comportamiento humano. Eso quiere decir que el derecho se adecua a las normas morales de la sociedad. Así que si la sociedad antes decía algo y ahora lo ha cambiado, el derecho va a cambiar también. No es un medio de imponer un orden, sino de regular y limitar algunos comportamientos en sociedad. Y ahora, incluso, parte final de este video, en una época en la cual la era de la tecnología y la información ha avanzado bastante y todo el mundo casi tiene acceso a internet, la pornografía ha llegado a todo tipo de personas, incluso a un menor de edad, que con algunos clics puede acceder a contenido sexual que distorsione su mente de un concepto válido de la sexualidad y posiblemente lo exponga a ser un acosador sexual en potencia. Teniendo todo esto en cuenta, es necesario tener recomendaciones para actuar ante este problema que es el acoso sexual en espacios públicos, en las calles. Y sí podemos hacer algunas recomendaciones. ¿Qué entonces
en vista de todo este problema, ¿qué deberemos hacer, en especial las mujeres, ante la posibilidad del acoso sexual en las calles? Bueno, hay tres cosas que podemos hacer, de muchas otras recomendaciones. La primera, conozca sus derechos. Una persona bien informada puede saber y defenderse. Esta ley ya se dio el año pasado, está en internet, no ocupa más que una página en cualquier dispositivo, puede leerla para darse cuenta de cuáles son sus derechos y qué mecanismo tiene usted para defenderse. Segundo, si se me permite hacer una sugerencia, sin menoscabo de su derecho a la libertad y elegir lo que usted crea conveniente, sin perjudicar a los demás, podemos recomendarle vestirse con modestia y buen juicio. Es cierto que una ropa un poco provocativa y exhibicionista le puede hacer sentir bien a usted, le puede hacer sentir bien y subir su autoestima, pero en una sociedad como la nuestra en el Perú, eso le expondría a posibles acosadores sexuales en potencia y a este problema. Y es más vale prevenir que lamentar. Creo que ahí es muy válido este refrán conocido. Y tercero, si a pesar de todas sus precauciones, usted sufre este tipo de acoso, no tenga temor, no calle. Rechace con firmeza ese acto, sin ninguna duda, rechácelo y si es posible, denúncielo. Ya hay algunas municipalidades en Lima Metropolitana que han implementado multas económicas muy severas para las personas que cometen esta falta que es el acoso sexual en espacios públicos. Por ejemplo, en la Municipalidad de Jesús María bordea entre 3.900 soles y la Municipalidad de Lince está también por ahí. Entonces nos damos cuenta que sí se está poco a poco acoplando. Y es más, hay varios organismos del Estado que tienen el deber de seguir informando a la población sobre este problema y sobre cómo la ley puede ayudarles un poco a defender sus derechos. Agradezco su paciencia y la atención prestada a este video. Espero que la información les haya servido un poco para entender la norma, los alcances de la norma y también las limitaciones que posee en una sociedad como la que vivimos. Muchas gracias y nos vemos.